Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, martes 21 del mes de octubre. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la celebración de la Eucaristía, esta maravillosa oportunidad que el Señor, el buen Dios, Dios de la bondad, Dios de la misericordia, nos concede a cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por todas esas bendiciones y quiero pedirte para que coloquemos en los comentarios nuestras intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a orar por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Vamos a orar también en esta Eucaristía por la salud de Sami Juárez, Eri Rucobo, Miguel Barrón, José Obando, Iris Valeria Tapia Gómez, Emelina Márquez, Ever Márquez, Aarón Josué Roa Paredes, Alejandra Continchara, Miguel Naranjo, Blanca Preciado, Gustavo Naranjo. Por la salud de la familia Tapia López y Cano Tapia, por la familia Peña García y Ortega García. Oramos por todos los inmigrantes. Oramos por las benditas almas del purgatorio. Misas gregorianas por Rubén Roa Guerrero, Joaquín Isoila Beteta, Luis Naranjo, Freddy Andrés Holguín, Patricia Quintero, Ron Flores, Fidel Frías, Alejandro Frías, Ramón Antonio Fuenmayor, Manuel y María Guadalupe López, José Guillermo Luna, Octavio Barrón Saldierna, Noralba Quintero, Gabriela Maradiaga, Alma de María Dolores Hernández, Holman Bernardo Blanco, José Roberto Rodríguez, Martín Emilio Pérez, José Gregorio Ochoa, Evelina del Carmen Bocio Barón, Matilde Colloso, Marta Lucía Aguirre, María Yolanda Cruz de Avilés, Víctor Manuel López Castarena, Mario Alonso Soto, Alvidrez y Paulo Medina, William Méndez, Diego José Cabrera, Severo Collante de los Santos, Leonor Gómez, Lidia González Suárez, Antonio de Jesús, Juan Nolasco, Romero Avelino Arce Edes, María de la Luz Arce Edes, Abraham Rodríguez, Antonio Carrillo, Lucía Dolores, Jauregui Guzmán. Por los difuntos de la familia Rodríguez Sureña, Zapata Madera, Fabián Andrés Varela, Martín Emilio Pérez, Leonor María Cristina Peña de Barrios, Jesús Antonio Barrios Castillo, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Juan Mayorani, Jorvi Rivera, Gustavo Mayorani. Con estas intenciones y con la que ustedes tienen, mis queridos hijos, y están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día, martes 21 del mes de octubre, con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Muy queridos y apreciados hijos, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día martes 21 del mes de octubre. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, porque cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Todos. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Todos. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Todos, concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Qué alegría que podamos juntos compartir una vez más la escucha, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina. Y hoy la palabra de Dios es interesante, ¿no? Porque en la primera lectura nos habla de que por un hombre entró el pecado en el mundo
y la consecuencia del pecado es la muerte, pero también por un hombre, Jesucristo el Señor, entró la justificación, la salvación. Pero me llama poderosamente algo interesante de la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, es que dice al final, de modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna. Es decir, que para poder alcanzar la vida eterna, debemos vivir en la gracia de Dios. Debemos estar en la gracia de Dios. Y aquí me surge la pregunta que pudiéramos hacernos cada uno de nosotros. Es, ¿hoy usted está en la gracia de Dios? Oiga, para estar en la gracia de Dios debemos estar confesados. Claro, hoy le hablo a muchos católicos ignorantes, católicos tontos, católicos bobos, que se dejan engañar por el protestantismo y no creen en el maravilloso, hermoso, precioso sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión es el sacramento que nos concede estar en gracia de Dios. Y lo vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura. Basta que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Oiga, Jesús le concede a sus discípulos y ellos a su vez se lo van a conceder a todos aquellos que van a ir imponiéndole las manos, consagrándolos como sacerdotes, como ministros, para que sigan expandiendo el reino de Dios, el don maravilloso del Espíritu Santo. Y dice, a quienes perdonen de sus pecados, le quedarán perdonados. Oiga, aquí está una clave importante. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios le dio poder a los discípulos para sanar a los enfermos? Sí. ¿Cree usted que Dios le dio poder a los discípulos para expulsar demonios? Sí. ¿Para beber algún veneno mortal y que no le haga daño? Sí. ¿Para coger con sus manos serpientes venenosas? Sí. Ahora, ¿cree usted que Dios no le dio poder a los discípulos para perdonar los pecados? Sí, sí le dio. Aquí lo dice claramente. Reciban al Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahora bien, viene la gran pregunta. Entonces los discípulos del Maestro, los discípulos del Señor, ejercieron ese gran ministerio de la reconciliación. Sí, y lo vamos a ver agendado, lo vamos a ver escrito en la Escritura, inspirada por Dios, escrita por los hombres. Oiga, cómo nos lo dice la segunda carta a los Corintios. Preste atención, porque, oiga, por la gracia de Dios, dice, la gracia de Dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna. ¿Cómo puedo estar yo en la gracia de Dios? Como buen católico, bien confesado. Bien confesado. Oiga, ya nos hemos dado cuenta cómo Jesús le da autoridad, le da poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Ese poder es a través del Espíritu Santo. Ahora recuerdan cuando el Señor dice, todo pecado se perdona menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dudar de que el Espíritu Santo, que es tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, como dice la Sagrada Escritura, tenga el poder
de perdonar nuestros pecados a través de un ministro, a través de uno de los discípulos. Ahí, cuando usted duda, cuando usted no lo cree, está cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no está creyendo en ese poder que actúa en medio de los hombres, pero es un poder de Dios. Así de sencillo. Porque esa es la grandeza de Dios. Lo que usted cree que es imposible, para Dios es totalmente posible. Y es ahí donde se vive la gracia de Dios. Por eso el Evangelio nos dice: estén listos con las túnicas puestas y las lámparas encendidas. Estén preparados para cuando regrese su Señor. Pero ¿cómo preparamos nuestra vida? Vuelvo a repetirlo, a través del sacramento de la confesión. Es ahí donde ustedes y yo recibimos la gracia de Dios como buenos católicos. Por eso debemos constantemente acercarnos a ese sacramento hermoso, sacramento maravilloso de la reconciliación. El problema es que muchos de nosotros, muchos católicos, nos hemos creado una idea de que es imposible para Dios perdonarnos a nosotros los pecados a través de un hombre pecador como yo, porque es que el cura de mi parroquia es un pecador, el cura de mi parroquia no sirve, es una porquería, es una persona X y Y, como usted lo quiera catalogar. Pero el problema es que lo que usted cree que es imposible, Dios lo hace posible. A ver, ¿tenía Dios necesidad de que una ballena se comiera a Jonás y estuviera 3 días y luego lo expulsara para que Jonás fuera a hacer la voluntad de Dios? No. Pero Dios hace eso que es imposible para enseñarnos a nosotros que aunque nosotros queramos ocultarnos de la presencia de Dios, Dios siempre nos va a encontrar, porque ese fue el detalle con Jonás. Él se escondió en una embarcación en la parte de abajo, se iba a otro pueblo, a otra ciudad, escondiéndose, alejándose de Dios, y Dios donde quiera que él se escondía lo encontraba. Así de sencillo. Entonces, eso que para la gente es imposible, Dios lo hace posible. Lo mismo pasa con el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuánta gente duda de la presencia real del Señor después de la consagración en el pedazo de pan? ¿Cuánta gente dice: oiga, es imposible que Dios se quede en un pedazo de pan? Eso es imposible. Oiga, para la mente humana es imposible. Pero dice Lucas capítulo 1, versículo 37, para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Ahora bien, si Dios le dijo a los apóstoles: tomen, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y el que coma de este cuerpo y beba de esta sangre, vive de vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Por qué nos cuesta creerlo? ¿Por qué? Porque nos falta mucho conocimiento de Dios, porque nos cuesta mucho creer en la obra misericordiosa de Dios, que Dios es capaz de hacer que aquello que nosotros pensamos que es imposible sea tan posible, tan fácil y tan sencillo de creer. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que le construya la barca, para el pueblo era imposible que el mundo se fuera a acabar en ese momento con un diluvio. Se burlaron del pobre Noé, pero esta persona sí tenía fe, esta persona sí cumplió la voluntad de Dios, hizo lo que el Señor le pedía, y llegado el momento, todos los demás se dieron cuenta que lo que ellos creían que era imposible, se hizo posible, y vino el diluvio y arrasó con toda la humanidad. Lo mismo pasa con la gente que cree que la gracia de Dios no se recibe a través del sacramento de la confesión. Oiga, claro que sí. Jesús le está dando autoridad, Jesús le está dando poder a sus apóstoles para perdonar los pecados. ¿Qué les dijo? A quienes ustedes le perdonen los pecados, ¿cómo le quedarán? Perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Ahora bien, fíjense cómo el apóstol Pablo, que ha recibido, mire, lo que me llama a mí poderosamente la atención es que todo lo que dijo Cristo,
Todo lo que enseñó el maestro fue luego documentado de una manera experimental, es decir, que tuvo la experiencia personalmente el apóstol Pablo. Pablo vive esa experiencia en su vida cotidiana de todo lo que había dicho el Señor. Ejemplo, Jesús le dice a los apóstoles, vuelvo y repito, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre. Y en la primera carta a los Corintios, escuchamos cómo Pablo, capítulo 11, primera carta a los Corintios, vamos a verla rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, vemos cómo Pablo escribe de una manera hermosa, de una manera maravillosa, de una manera excelente, ese hermoso discurso, esa hermosa experiencia. Describe Pablo de una manera teológica muy sencilla y fácil de comprender cómo sí que en la Eucaristía, cómo sí que es verdad que en ese pedazo de pan y en ese poco de vino está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que no lo da cualquier persona, no. Lo dan los ministros del Señor. Y oiga cómo lo expresa Pablo. Dice Pablo, capítulo 11, versículo 23 de la primera carta a los Corintios: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo que transmitió? Hacer en memoria del Señor la Eucaristía. Tomó pan, tomó vino y dijo: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y luego comienza Pablo a describir cuáles son los pecados contra esa Eucaristía. Comer el cuerpo, beber la sangre sin creer realmente en esa presencia del Señor. Estamos cometiendo un pecado, porque no pecamos contra el pan ni contra el vino, pecamos contra el cuerpo, pecamos contra la sangre del Señor, y automáticamente nos estamos comiendo nuestra propia condenación. Lean capítulo 11, versículo 23 de la primera carta a los Corintios, la descripción hermosa, maravillosa de la Eucaristía, que nosotros como católicos vivimos todos los días. Por eso es que yo como sacerdote les digo a la gente: no entiendo, no comprendo cómo hay gente que va a la Eucaristía, van mal vestidos, cómo hay gente que van a la Eucaristía y no son capaces de arrodillarse en el momento de la consagración, si es allí el momento más sublime, es allí donde se hace presente el Señor, la presencia real del Todopoderoso, del dueño de nuestra vida y de todo el mundo. ¿Por qué entonces cuando vamos a una fiesta pagana, cuando vamos a cualquier cosa del mundo, nos colocamos las mejores pintas, nos colocamos los mejores vestidos, hacemos lo que el mundo dice? Porque si el mundo dice aplaudan, aplauden. Si el mundo dice gritan, gritan. Si el mundo dice de rodillas, se arrodillan. Si el mundo dice al suelo, se tiran al suelo. ¿Y por qué en la Eucaristía, en ese momento tan sublime, tan bello, tan hermoso que es la presencia real del Señor, por qué algunos tienen la osadía de quedarse de pie? Porque se creen mejor que Dios, porque creen que es imposible que Jesucristo esté allí, o porque simplemente no se han convencido de la presencia real del Señor en esa Eucaristía. Ese es el grave problema. Por eso hoy el Evangelio nos dice: estén listos. La pregunta es: ¿usted ya está listo? ¿Usted está preparado por si en este momento llega el Señor? ¿Usted tiene la maleta lista de su vida? ¿Usted está preparado? ¿Tiene la gracia de Dios? ¿Ya se confesó? ¿O su arrogancia, su prepotencia y su incredulidad le ha llevado a dejar a un lado ese maravilloso sacramento de la confesión? Eso pasa como cuando la gente va a bautizar a un niño. El niño no tiene la conciencia, estamos claros, pero el padre y la madre sí la deberían tener. ¿Y saben qué es triste? Cuando hay personas que llegan a bautizar a sus hijos y no saben lo que están haciendo, ni siquiera los adultos.
Los adultos, no, eso, ni los padres, perdón, ni siquiera los padres, ahora mucho menos los padrinos, porque se buscan unos padrinos, unas bellezas de padrinos, unos lujos de padrinos, que cuando uno le dice, usted está dispuesto a ayudar en la educación cristiana de este niño, le dicen a uno, sí, y uno comienza, dígame los sacramentos, no me los sé, dígame los mandamientos, el primero es el único que me sé, que es amar a Dios sobre todas las cosas, lo demás no sé, usted va a misa de vez en cuando, o sea, se buscan unos lujos de padrinos que supuestamente van a ayudar a educar a ese niño en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no se han convencido, porque creen que esto es simplemente un mero ritualismo, un cumplimiento, cumplir mintiendo. Y así hay muchos católicos que viven ese cumplimiento, cumplir mintiendo. Y entonces dudan de toda la acción salvadora del Señor. ¿Qué decía la primera lectura? Que mediante la gracia de Dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús. Ahora, cuando dice la Escritura por medio de Jesús, toma entonces sentido las palabras del apóstol Pablo y toma sentido las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando nos dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice Pablo, todo eso es obra de Dios. La Eucaristía, obra de Dios. La confesión, donde usted recibe la gracia, es obra de Dios. El bautismo, que como dice el mismo apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, nos salva, es obra de Dios. El bautismo es esa gracia que el Señor nos da de poder pasar de la muerte eterna a la vida eterna. Ahora, en ese proceso, ustedes y yo debemos vivir una vida en gracia de Dios, una vida recta ante los ojos de Dios. Pero como el Señor nos conoce muy bien, porque incluso vivió en nuestra vida mortal, se hizo hombre como cada uno de nosotros, se dio cuenta que éramos muy pecadores. Entonces el Señor nos regala el maravilloso sacramento de la reconciliación y nosotros lo hemos despreciado. Nosotros hemos lanzado por el suelo la gracia de Dios. Oiga cómo nos lo dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Saque su Biblia, oiga. Dice así, 18, perdón, capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Saque su Biblia y escuche. Todo eso es obra de Dios. Querido hermano, aquí esto no es obra de los curas, no es obra de los hombres, es obra de Dios. Es obra de Dios. Y oigan, que nos reconcilió con Él en Cristo, por medio de Cristo. Por un hombre entró el pecado, por Cristo entró la salvación, la reconciliación. Y que a nosotros, dice el apóstol Pablo, nos encomienda ese mensaje de la reconciliación. O sea, el apóstol Pablo tiene claro que Dios le dio esa autoridad, esa potestad, ese poder para que en nombre de Cristo, en nombre suyo, los apóstoles tuvieran la oportunidad de transmitir a través del sacramento de la confesión la gracia salvadora. Qué maravilloso es para una persona que, por ejemplo, ya está en los últimos días de su vida, recibir el sacramento de la confesión, confesarse, recibir la Eucaristía, estar en gracia de Dios y decirle al Señor, ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué maravilloso. Es la gracia que yo como sacerdote le pido al Señor todos los días. Que si un día el Señor tiene previsto, porque lo tiene previsto así,
me vaya de este mundo, que ese día el Señor me dé la oportunidad de confesarme, de recibirle por última vez en su cuerpo y en su sangre a través de la Eucaristía. Y ahí sí, vámonos, maestro. Qué dicha tan grande, ¿no? Yo como sacerdote, pero como buen católico, lo anhelo, lo sueño, lo deseo. Y como dice la Escritura, Dios te da lo que anhela, lo que sueña, lo que desea tu corazón. La pregunta es, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es? ¿Vivir realmente en la gracia de Dios o seguir siendo esa persona que prefiere adorar a los demonios en las cosas del mundo que adorar al dueño del mundo en las cosas de Dios? Así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Por eso, por un hombre entró el pecado, por Cristo entró la vida eterna, la salvación eterna, entró la reconciliación. Ahora, esa reconciliación, esa gracia con Dios, debemos mantenerla. Debemos mantenerla. Es ahí donde entra la lucha contra las potestades, contra los espíritus inmundos, contra el demonio, que siempre va a buscar la manera de que usted se aparte de la gracia de Dios. Ahí está el detalle. Entonces, fíjese, dice la palabra de Dios, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, dice el apóstol Pablo, nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Por eso dice el apóstol, nos presentamos pues como embajadores, como representantes de Cristo, como si Dios mismo les estuviera exhortando por medio de nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. No sea terco. Como dice el Salmo 32, versículo 8, no seas terco como el caballo, como la mula. Deje de ser testarudo. La gracia de Dios no se recibe como a usted le da la gana ni como usted quiere, sino como Dios lo ha establecido. Punto y aparte. ¿Por qué usted quiere cambiar la doctrina de Cristo? ¿Acaso usted es Dios? No, entonces limítese como yo y como todo buen católico a hacer la voluntad de Dios. Si Dios lo quiso así, ya está. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, somos pues los ayudantes de Dios. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido a través de ese hermoso sacramento de la confesión. No la hagan inútil, señores. No la tiren al suelo. No permita que esa gracia de Dios caiga en saco roto. No. Haga que esa gracia de Dios haga efecto en su vida, para que sea buen cristiano, para que viva en la gracia de Dios, para que cuando el Señor venga en persona o se lo lleve a usted de este mundo, llegue derechito al cielo, porque usted ha vivido su vida en esa gracia del buen Dios, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día haga que estemos listos. Estén listos con la túnica puesta, las lámparas encendidas, porque no saben a qué hora va a llegar su Señor. Y para que cuando Él llegue, los encuentre en vela. Dichosos, felices aquellos que están esperando con alegría, con regocijo, esa venida, esa presencia, ese encuentro con el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, yo creo que como petición debemos simplemente pedirle al Señor que nos dé a nosotros la gracia de poder vivir, valga la redundancia, en esa gracia de Dios. Que vivamos en esa gracia del Señor.
que no la desaprovechemos, que siempre que tengamos la maravillosa oportunidad de acercarnos al sacramento de la confesión, lo hagamos. Somos pecadores. Dice San Juan, primera carta, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso, queridos hijos, acerquémonos confiadamente a ese maravilloso sacramento de la confesión para que podamos vivir siempre en la gracia de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, vamos a colocar en la ofrenda del pan y del vino nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoge mi vida y mi oración. Acoge mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, Señor, el don de poderte recibir, de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero,
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que esperan en su misericordia, para librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y a alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, gracias a todas las personas que siempre están a la escucha constante de la palabra de Dios. Dios les pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a aquellas personas que nos han ido colaborando para comprar los micrófonos para las grabaciones de la Eucaristía, para transmitir la celebración de la Eucaristía, que pueda llegar con un buen sonido, que usted pueda escuchar claramente qué dice la palabra de Dios. A esas personas que nos están colaborando, de verdad, con la mano en el corazón, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique. Ustedes son esas personas que Dios coloca en el camino de la vida para ayudarnos a evangelizar, para ayudarnos a llevar la palabra de Dios. De verdad, con ustedes agradecidos. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique. Si alguna persona desea colaborar, aquí está mi número de WhatsApp, pueden escribirme, envíame un mensajito y yo le diría de qué manera puede hacernos la ayuda. De verdad que sí. Gracias, Dios les pague, Dios les bendiga. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, encomendamos nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, diciendo: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda desde Venezuela el Padre Eudis Medina, y que nuestro santo José Gregorio Hernández interceda por cada uno de ustedes. Feliz día, que Dios les bendiga.